Y buenos días a todos. Gracias por estar aquí presente. Y gracias a la Alianza por la invitación de dirigirme a ustedes hoy. El objetivo de esta charla es de traerles un concepto que mucha gente ha estado ignorando, y es que muchas personas no reconocen que, según el diseño de su estudio, los datos, las observaciones que pueden tener para el análisis están correlacionadas. Entonces, voy a comenzar discutiendo o presentando cómo algunos diseños de estudio inducen una correlación entre las observaciones, lo cual afecta los estimados de las varianzas y cómo puede afectar entonces los análisis desde el más sencillo descriptivo hasta el más complejo, donde hay que tomar en cuenta esas correlaciones y no ignorarlas. Voy a concentrarme en dos metodologías de modelaje, los modelos multinivel y los Generalized Estimating Equations, y presentarles aspectos de interpretación y presentación de los resultados de estos datos correlacionados. A mí me gusta que me interrumpan, si es necesario que me interrumpan, en toda confianza, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué hacemos en estadística y epidemiología? ¿Describimos una muestra o estamos estudiando relaciones entre variables? O el propósito de muchos de estos análisis es de hacer inferencias de la muestra a la población. Obviamente, cómo hacemos el análisis depende del diseño del estudio y cómo se tomaron las muestras. En epidemiología usualmente trabajamos con cortes transversales o estudios caso-control, estudios de cohortes longitudinales o ensayos controlados aleatorizados. Y todos requieren de que las observaciones sean independientes e idénticamente distribuidas. Y esto es algo que se menciona en el primer curso de estadística y de pronto la gente se le olvida que eso es indispensable y que todo cálculo, cualquier paquete estadístico que tú utilices, asume que los datos son independientes e idénticamente distribuidos. Y es algo que, como no se menciona, se asume, pasa desapercibido. Entonces, hoy en día se habla de los datos multinivel. ¿Y qué se refieren por llamarlos multinivel? Es un término que realmente viene de sociología, no viene de la estadística, pero son datos de variables que se miden, según ellos, en diferentes niveles. ¿Y cuáles son los niveles? Los niveles pueden ser, ya sea porque yo tomé una muestra por conglomerados y, por ejemplo, yo puedo haber estado estudiando estudiantes de colegio, pero yo tomé una muestra de comunidades y dentro de esas comunidades luego tomé una muestra de escuelas y dentro de las escuelas fue que yo tomé a los estudiantes. No fue que yo tomé una muestra aleatoria de estudiantes en una comunidad yendo casa por casa buscando estudiantes. Entonces, estos son estudios que se hacen porque ya por consideraciones prácticas es mucho más factible hacer una muestra de esta forma, tomando, porque yo sé dónde están los colegios y el supuesto es que la gente debe estar, los estudiantes o personas de esa edad deben estar asistiendo a colegios. Lo mismo, yo puedo hacer una muestra de hogares y entonces tomar miembros de la familia. Pero esos son estudios usualmente de corte transversal, una encuesta, por ejemplo, pero también tenemos estudios longitudinales, que son mediciones repetidas en el tiempo en los mismos sujetos, donde estamos, qué sé yo, midiendo en personas que tienen cierta condición como diabetes. Bueno, yo cada año estoy midiendo algo y tengo mediciones repetidas de, qué sé yo, la hemoglobina 1C o lo que sea, a través del tiempo. Entonces, esas observaciones dentro de una persona se consideran que están altamente correlacionadas. Y en los ensayos clínicos hacemos lo mismo. Ahora estamos añadiendo eso, el estudio prospectivo longitudinal, y le estamos añadiendo la intervención. Pero es lo mismo, tenemos mediciones repetidas en los pacientes y a veces puede ser que estamos tomando múltiples clínicas
y tomamos una muestra de clínicas que vamos a aleatorizar las clínicas y luego tomamos pacientes de clínicas. También existe esta aplicación, se puede considerar en los metaanálisis, donde los efectos están anidados dentro de los estudios. Bueno, entonces estas mediciones son obtenidas bajo lo que se llama un diseño jerárquico, hierarchical design, lo llaman los sociólogos, y esto es una estructura anidada, lo cual induce esa posible correlación entre las observaciones. Entonces ya no tenemos observaciones que son independientes, y ese concepto entonces hay que tomarlo en cuenta. Ejemplos hipotéticos, estos tengo estos diagramitas, que si hacemos un estudio de intervención a nivel comunitario y quieres evaluarlo, tenemos diferentes comunidades y los sujetos están dentro de un conglomerado y hay algún efecto de pertenecer a un conglomerado que hace que las observaciones o resultados que se observan en las personas tengan cierta correlación. Puede que sea muy chiquita, no tiene que ser una correlación alta. A veces es del orden de 0.002 o 0.01. Dice, bueno, se puede ignorar. A veces sí y a veces no. Pero hay que tomarlo en cuenta. El otro común es que las mediciones seguidas en el tiempo de una misma persona, este es, por ejemplo, hipotéticamente donde estoy midiendo en 5 tiempos, estoy midiendo a las personas, y aquí tenemos otra complicación, y es el hecho de que, bueno, si es en seres humanos, la gente se porta como le da la gana. En el momento 1 tenemos las mediciones en todos, ¿no? Pero en la medición 2, bueno, la persona 3 no se apareció porque estaba de vacaciones. Y en el mes 3, el sujeto 1 se le olvidó, no vino y llegó en el momento entre el momento 3 y el momento 4. Y aquel otro, bueno, y se disgustó porque el investigador le dijo, pero no, ¿y por qué no llegaste? Y se enfureció y no volvió más. O qué sé yo, la persona 4, bueno, le molestó porque no le dieron parking y no volvió. O le molestó porque el estudio de ustedes quería que había que tomarle muchas muestras de sangre y ya se cansó y se fue. Entonces, por 15,000 razones diferentes, la gente deja de participar, participa o viene, etc. Entonces tenemos estas mediciones que están correlacionadas dentro de un sujeto, pero la correlación también va a depender de cuánto espacio de tiempo hay entre las mediciones. Si están muy cercanas, hay una alta correlación. Si yo estoy midiéndote la presión arterial cada semana, va a ser altamente correlacionada. Pero si yo te lo mido cada 6 meses, va a haber menos correlación. Entonces el tiempo entre las mediciones ya hay que tomarlo en cuenta en las correlaciones. Entonces se va complicando. Podemos tener entonces que estos estudios transversales con muestreo multietápico dan datos correlacionados. Estos estudios prospectivos de cohorte, que son muchos de los estudios que se hacen en la alianza, con mediciones repetidas, también tienen datos correlacionados y se pueden estudiar con series de tiempo o con estos estudios panel, que es lo que voy a estar hablando. Y los estudios de intervención se hacen también con mediciones repetidas en el tiempo. Y podemos tener hasta más complicaciones porque podemos tenerlo combinado, porque yo puedo tomar un grupo de personas anidadas dentro de una comunidad. Entonces tengo 3 comunidades acá, tomo 3 personas de la primera comunidad, 4 del otro, 2 del otro, y los sigo en el tiempo. Entonces ahora tengo correlación inducida por el cluster o el grupo, y tengo correlación más aún dentro de una persona. Entonces tengo dobles razones para las correlaciones. Lo importante sería entonces conocer cuál es la correlación que existe dentro del conglomerado, cuál es la correlación que existe dentro de la persona también, y tomar eso en cuenta en el análisis. Entonces, mucha gente dice, bueno, estos datos altamente correlacionados o pocamente correlacionados, eso no va a afectar tanto y además es muy complejo. Yo voy a ignorar. Y eso es lo que la gente hacía, lo ignoró. Pero yo lo veo no como un problema, yo lo veo como un desafío,
Mucha gente lo ha visto como desafíos, y cuando hay desafíos, hay oportunidades, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades en el análisis? Fíjate que nos da más de tener datos así de estudios complejos, nos ofrece la posibilidad de estudiar múltiples preguntas de investigación. Entonces, no es solamente uno solo, la relación de esto con esto, pero la relación de esto con esto en tal momento, o el cambio aquí afecta el tanto en tal momento, o el efecto de vivir en una comunidad, cuánto afecta el resultado de lo que estoy observando, etc. Entonces tenemos estas oportunidades de múltiples preguntas de investigación interesantes, ya sean descriptivas o inferenciales. El problema es cómo manejar los datos, ¿no? Este efecto del agrupamiento hace entonces que hay esa correlación y que debemos tomarlas en cuenta, porque las observaciones ya no son independientes. Y las complicaciones pueden haber muchas, porque ya les mencioné que las mediciones en el tiempo pueden estar en espacios de tiempo desiguales. Tenemos también que yo puedo estar midiendo cosas diferentemente en diferentes niveles y variables que cambian en el tiempo. Y estudios longitudinales tenemos entonces el problema de, si no tengo el dato en este momento, ¿a qué se debe? Es una pérdida del dato y puede ser que esa información incompleta sea por una razón completamente aleatoria, porque mira, chocó el auto y no pudo venir, o puede ser, no quiso venir porque no le gustaba lo que estábamos haciendo, o el efecto de la intervención, si es un estudio experimental, se sintió mejor y por eso no vino, o se sintió peor y por eso no vino. Entonces está relacionado a el efecto de intervención que estoy estudiando, por lo tanto está sesgando el resultado. Entonces tenemos, en inglés es missing completely at random, missing at random, o missing not at random. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta, es otra complicación que se puede tener. Bueno, entonces el enfoque general para estos tipos de datos que a mí me gusta tomar es que la pregunta de investigación es la base para el análisis estadístico, determina qué vamos a hacer. Entonces voy a tomar la siguiente situación donde voy a tener un resultado, que estoy en la Y, que puede ser de cualquier tipo de nivel de medición, como binario, muerte, no muerte, nominal, como preferencia de partido político, por ejemplo. Ordinal puede ser nivel de colesterol en grupos, o el índice de masa corporal agrupado como OK, normal, sobrepeso, obeso, extra obeso, o tiempo a un evento, continuo, como el nivel de hemoglobina en la sangre, o de creatinina, o lo que sea, o tiempo a cierto evento, tiempo al infarto, tiempo al derrame cerebral, etc. Y podemos tener estas mediciones, si es a lo largo del tiempo, anidadas dentro de conglomerados, o la combinación, o mediciones en intervalos de tiempo iguales o desiguales, y una serie de variables independientes. Y entonces nos interesa estudiar la relación de estas variables independientes con la variable de respuesta. Esto entonces es cierto tipo de modelaje a través de regresión. A mí lo que me gusta también es que la gente a veces no reconoce cómo la estructura de correlación que puede tener en sus datos, y se nos ocurrió crear lo que llamamos un diagrama multinivel que salió publicado hace unos años para solamente presentar el diseño del estudio. Esto no es el análisis, esto es para reconocer cuáles son los diferentes niveles que uno tiene, cuáles variables están medidas en cada nivel, por lo tanto, para poder entender qué relaciones pueden existir y pueden estudiarse. Y esto lo podemos ilustrar con algunos ejemplos. Suponte que tengo un estudio transversal de 519 niños. Y si alguien me dice, mire, tengo estos datos de 519 niños y quiero que me ayuden en el análisis.
Y yo lo primero que le digo, oye, ¿y cómo conseguiste esos 519 niños? Yo no hago ningún análisis estadístico hasta que tú no me digas dos cosas. Primero, el diseño de tu estudio, y segundo, cuál es tu pregunta de investigación. Si no, yo no hago nada. No dice, no, tengo estos 519, analízamelos, ¿no? Fuera. Entonces me dice, no, es que mire, tomamos una muestra de 23 colegios y tomamos los niños de 23 colegios. Entonces están anidados los niños dentro de colegios. Entonces tengo acá el ID del colegio y el ID del estudiante y variables, algunos medidos a nivel colegio y algunos medidos a nivel estudiante. Y se pueden colocar en el diagrama multinivel. Esto es muy común, un estudio transversal anidado. Este es otro estudio longitudinal de fumar. Entonces eran madres que fumaban durante el embarazo y entonces, pero esto no es en el tiempo, esto de nuevo es un corte transversal, pero la variable de respuesta es el peso al nacer del niño, si era alto o bajo o normal. Entonces la variable de respuesta es binaria y tenemos características de la mamá y características del niño. Los niños están anidados dentro de la mamá, porque la mamá puede tener varios hijos. Entonces dice, mire, tengo tantos niños que quieres estudiar. No, dime de dónde, cómo los conseguiste también. Tercer ejemplo, este es uno donde la variable de respuesta es ordinal, que es la recuperación después de cirugía, y es longitudinal porque se le mide un puntaje de recuperación después de la cirugía en el momento que llega al salón postquirúrgico, a los 5 minutos, a los 15 minutos y a los 30 minutos. ¿Ya? Entonces, esto viene de un ensayo clínico donde le dieron diferentes dosis de anestesia y querían ver si se recuperan temprano o se tarda la recuperación, pero no tenían el tiempo exacto de la recuperación, sino que medían en tiempos definidos. Entonces tenemos medidas repetidas en una persona y aquí tenemos datos completos, no tenemos ningún dato incompleto, no tenemos datos en tiempos desiguales, son tiempos desiguales, ¿no? Pero no hay pérdidas de los datos porque están ahí en la sala de recuperación y se les mide, no están escapándose y no se les puede medir. Bueno, entonces en las ciencias sociales, como les dije, hablan de estas jerarquías. Empezaron con los psicólogos, lo llamaron datos jerárquicos, pero los sociólogos empezaron a llamarlo datos multinivel. Nosotros los bioestadísticos no teníamos nombre para esto. Eventualmente acabamos llamándolo por la forma de análisis, lo llamamos modelos mixtos o de efectos aleatorios, pero no teníamos el término de multinivel. Pero ellos empezaron primero con 2 niveles. Entonces, usaron términos macro, micro, o variables exógenas, variables endógenas, o variables contextuales, o variables de composición. Y eso funciona cuando tienes 2 niveles. Pero si tienes más de 2 niveles, ¿qué pasa con los niveles entre medio? Entonces, veamos un ejemplo acá para ilustrarlo, cómo sería el diagrama multinivel y qué es. ¿Por qué me gusta pensar en esto? Suponte que tengo variables medidas a nivel escuela y variables medidas a nivel alumno. Entonces, aquí tengo varias que me inventé. Pero puedo haber diferentes relaciones que nos puedan interesar, porque primero esto me dice el diseño jerárquico que existen los datos, pero ahora viene la pregunta de investigación. ¿Cuál es la pregunta que yo pueda tener? Puedo tener un montón de diferentes preguntas, porque me pueden interesar 15.000 cosas. Entonces me puede interesar si el promedio de rendimiento de alumnos de un colegio, esto es a nivel colegio, yo he tomado el rendimiento de cada alumno, saco el promedio y ese es el promedio del colegio. Y tengo la razón del número de maestros por alumnos del colegio. Y si tengo 23 colegios, tengo 23 observaciones, punto. Y eso es un análisis sencillísimo de relación, pero con 23 observaciones. No hay ningún problema con analizar eso, porque los promedios de rendimiento de los 23 colegios, si es una muestra de 23 colegios,
son independientes, no hay problema. Análisis sencillo que todos conocemos. Me puede interesar si el nivel socioeconómico de cada alumno puede afectar eso. Ah, pero espérate, yo tengo ahora 519 alumnos. Yo no puedo hacer este análisis. Este análisis no es posible hacerlo porque la variable de respuesta tengo 23 y una de las variables independientes tengo 519. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo tengo que resumir el nivel socioeconómico de los 519 niños al nivel socioeconomicómico promedio de cada colegio. Entonces tengo el promedio del nivel socioeconómico, tomé la W de abajo y cada colegio ahora tiene su promedio y ahora puse eso al nivel colegio. Ahora tengo 23 promedios de nivel socioeconómico, 23 razones de maestro-alumnos y 23 promedios de rendimiento, y puedo hacer un modelo de regresión ahora con dos variables independientes para promedio de rendimiento. De nuevo, como el promedio de rendimiento está en el nivel superior, son independientes y no hay ningún problema. Es una regresión lineal múltiple sencillo. Ahora, ¿qué pasa si me interesa una variable de respuesta que es el rendimiento de cada uno de esos 519 niños y ver si la educación del padre tiene algo que ver con el rendimiento del niño? Ahora, esos 519, si no me dan que esto está en un nivel inferior, yo asumiría son 519 observaciones independientes, lo cual no lo son. Mucha gente no te lo mencionan en la sección de métodos del paper porque nadie le pregunta y porque es mucho más fácil asumir y tengo mucha más potencia estadística ignorando esa correlación. Pero tú te pones a pensar, dentro de un colegio hay cierta correlación en cómo el rendimiento de los niños. Posible, si sea un colegio donde los niños vienen de un colegio privado, vienen de clase media alta, les va a ir bien. Entonces los niños, la gran mayoría, van a tener sus datos, sus rendimientos correlacionados. Y si sos de una escuela pública, donde quizás el nivel socioeconómico es más bajo, también puede ser que todos los niñitos les vaya mal. Si todos les va mal, tienen una alta correlación también. No vas a tener la diversidad dentro de un colegio para que la variabilidad no sea reducida. Por lo tanto, hay correlación, hay que tomarlo en cuenta. Y esto es entonces una situación donde sí yo tengo que tomar en cuenta la correlación. Cuando el nivel de la variable de respuesta es el que está en un nivel inferior, hay una correlación. Y yo puedo también estudiar si el urbanismo del colegio, si es un colegio que está en una zona urbana o es un colegio que está en una zona rural, puede afectar el rendimiento. Pero tú dices, pero esto es la rural es una característica de la escuela, no es del niño. La escuela está en una zona urbana o está en una zona rural. Entonces, sí, yo puedo hacer esto, pero la variable urbano-rural es una variable que todos los niños del mismo colegio van a tener el mismo valor, o es urbano o es rural. Entonces, sí se puede hacer un modelo así, hay que tomar en cuenta la correlación, y la variable urbano-rural quizás no va a tener un efecto importante porque no varía mucho, es igual para todos los niños del mismo colegio. Entonces, lo típico es que nosotros cuando hacemos modelos, hacemos cosas como esta. Tenemos la variable de rendimiento a nivel niño, tenemos la educación del padre, el nivel socioeconómico de la familia, si es un muchacho o muchacha, si la escuela es pública o privada, urbano o rural, la razón maestros, el promedio de rendimiento, todo ese montón, tiramos todo en el modelo. Entonces, lo importante acá no es de dónde vienen las variables, lo importante acá es en qué lugar está la variable de respuesta. Si la variable de respuesta está en un nivel que no es el superior, está en cualquier nivel de abajo, hay correlación. Veamos otro ejemplo. Este es el ejemplo de un estudio
con 3 niveles, donde tenemos el clúster, eran 161 comunidades. Esto es un estudio de Guatemala, donde estaban viendo si los niños estaban vacunados, tenían los niños de cualquier edad, de las madres que vivían en ciertas comunidades que eran comunidades indígenas en las zonas rurales de Guatemala, y los niños mayores de 2 años debiesen tener todas sus vacunas. El problema que ocurría aquí es que las madres, primero el acceso a las clínicas quedaba distantes, lejos de donde se vacunaban, y cuando llegaban a las clínicas todo era en español. Y las madres, muchos no hablaban español, hablaban su idioma indígena. Entonces tienen letreros, vacunen a sus hijos, pero todo con palabras, sin dibujitos, y entonces las madres no sabían que tenían que vacunar. Entonces querían estudiar si la madre era indígena o no indígena, si sabía español o no sabía español, y cómo eso afectaba la variable binaria de que si su hijo mayor de 2 años está completamente vacunado o no. Entonces hay un efecto de madre, porque una madre, según su educación, etcétera, puede que decida, o también su criterio, vacunar a su hijo o no. Y también hay un efecto de la comunidad donde vive esa mamá, que puede inducir que las madres todas de esa comunidad se vacunan a sus hijos o no se vacunan. Tú esperarías que la correlación entre la vacunación completa de 2 o 3 niños de una mamá estén altamente correlacionados. O sea, si la mamá o no vacuna a nadie; si vacuna a todos. Es difícil que no sea muy alto, sería altísimo. Pero el efecto de la comunidad puede que sí. O sea, si la comunidad es muy cerrada, o es pequeña, o las madres se conocen, entonces aquí sí todo el mundo se vacuna, o todo el mundo no se vacuna. Pero la correlación debida a la comunidad es mucho menor que la debida a la mamá. Entonces se da esta situación. Entonces, ¿qué relaciones nos pueden interesar acá? Ahora tenemos el diagrama multinivel, tenemos esos 3 acá, y yo puedo tener, ¿qué? Yo me puedo estudiar alguna variable a nivel niño, que era la que nos interesaba, y ese está en el nivel más abajo, y el efecto de familia o madre, y el efecto de la comunidad se puede estudiar. Y entonces tú colocas las variables que tienes en diferentes, y ahí tú puedes entonces decidir cómo vas a hacer el modelaje. Esto un poco la parte introductoria de cómo pensar en la estructura de los datos que tenemos que nos induce esta correlación. Entonces, las consideraciones que tenemos entonces para el análisis es que estas variables independientes están correlacionadas, el espacio en el tiempo. Si la pregunta de investigación es solamente en el nivel más alto, entonces es análisis regular, tradicional, no tienes que preocuparte de ninguna correlación, pero pierdes información. Estás analizando 23 colegios o 161 comunidades, y las variables las tienes que resumir y pierdes potencia estadística. Entonces, lo mismo, longitudinal, puedes tener pérdida de información, potencia estadística, si analizas a nivel persona. Pero si es a nivel inferior, entonces tenemos este análisis que se llama ahora análisis multinivel, que permite estudiar el efecto simultáneo de variables de diferentes niveles y sus interacciones. También tú puedes poner interacciones en el modelo con una variable independiente al nivel más bajo o hasta intermedio si quieres. Y esto, fíjense, es algo que muchas disciplinas se han enfrentado a datos correlacionados. La metodología que inventa R.A. Fisher en Inglaterra en el comienzo del siglo XX, él asumía que tenía datos independientes, y todo fue diseñado con datos independientes cada plantita, pero luego él se percata de que había correlación dentro de las plantitas sembradas en un mismo solarcito, y inventa también split plot designs, lo llamó él, para sus ANOVAs, y presenta el problema. El problema que él tenía en aquel tiempo era el cálculo.
para calcular el efecto de la corrección sobre las varianzas. Él dio la fórmula, porque el tipo sabía cómo hacer la fórmula, pero nadie lo calculaba porque era increíblemente engorroso hacerlo. Y yo cuando estudié en los años 70, en la época de piedra, de estadística, también estamos empezando con las computadoras personales. Al final, comienzo no, entonces era con calculadoras que hacían quizás hasta raíz cuadrada nada más. Y era engorroso, entonces no se hacía el cálculo. Se sabía la teoría, pero no se hacía el cálculo. Pero muchas disciplinas, ya sea en bioestadística o en economía o en sociología, los estadísticos trabajando en eso se enfrentaban a datos correlacionados según sus diseños, pero ningún estadístico que trabaja en economía lee papers estadísticos que trabajan en sociología, y nadie se percata de que todos otros tienen el mismo problema y acaban inventándose terminología diferente para lo mismo. Entonces, tenías esto del nivel macro y micro. Nosotros llamamos modelos mixtos, otros llaman jerárquicos o componentes de varianza. Datos de panel son lo que los economistas lo llaman. Los sociólogos empezaron con esto de contextual y composición y acabaron con multinivel, o análisis de medidas repetidas, o la gente que trabaja en muestreo, cluster designs. Y entonces los clínicos tenían growth curve analysis. Entonces, todo esto es lo mismo, exactamente lo mismo, pero con diferentes terminologías. Bueno, yo voy a estar hablando de esto de los multiniveles, es una cosa, de efectos aleatorios, pero en el 1986 aparece una metodología nueva, que es la promulgada por Liang y Ziegler, que es el Generalized Estimating Equations. Pero esa no es la única. Existen otras metodologías hoy en día para analizar datos correlacionados. Entonces, yo me voy a concentrar en los primeros dos, o primordialmente en el multinivel, pero existen las ecuaciones estructurales, latent class models, tracking, y ahora con inteligencia artificial tenemos estos support vector machines y las redes neuronales. Hay un montón de cosas, ¿no? El data discovery y data science están ignorando esa correlación en cierta forma, pero están buscando asociaciones. Entonces, teóricamente otra cosa, pero yo no voy a entrar en eso. Bueno, entonces el tema 1, voy a hablar de diseño y análisis, me voy a concentrar más en el análisis, pero el diseño es más, una anécdota. Me acuerdo cuando yo tomé el curso de diseño de experimentos, un curso obligatorio en estadística que tenemos que tomar, nunca me enseñaron a diseñar un estudio. O sea, el curso se llama diseño de estudios. Cómo analizar estudios que han sido diseñados de tal forma o esta forma o esta forma, pero no cómo diseñar el estudio. Diseñar el estudio quiere decir, yo tengo que escoger qué niveles voy a hacer, quiénes voy a estudiar, el número, el tamaño de la muestra de cada nivel, con qué frecuencia voy a medir, si estoy haciendo un estudio experimental, cuál va a ser las intervenciones, en qué niveles los voy a, en qué momento los voy a dar, cuánta dosis, todas esas cosas nunca te enseñan a decidir, salvo una que alguien lo decidió. Pero si yo voy a diseñar, necesito saber eso. Y si voy a tener datos correlacionados, tengo que entender los componentes de varianza. Y lo puse en rojito porque es importante. Y los no estadísticos siempre asumen que los estadísticos nos interesan las medias. No. Al estadístico no le interesan las medias. Al estadístico nos interesan las varianzas. Toda la información está en la varianza. Y esto viene realmente de Ronald Fisher al comienzo del siglo XX, donde él, que eso no fue estadístico, él fue un genético, matemático, que inventa la estadística moderna, porque a él lo contratan para trabajar en agronomía, viendo el rendimiento de varios cereales y granos para la elaboración de cerveza en el Reino Unido, y él se da cuenta, bueno, no es él como genético, lo contratan porque él sabía
toda esta cosa de Mendel, de las diferentes cepas, y empieza con eso, que dice, bueno, no son solamente las cepas, sino es la plantita, y la misma cepa, varias plantitas me van a dar diferentes rendimientos. Y yo, ¿cuántas plantitas tengo que sembrar de tal cepa? Ah, pero también tengo el agua, el terreno, que es cuánta sol le da, que si tiene sombra aquí, si tiene sombra allá, cuánto fertilizante, etcétera. No solamente la genética de las semillas. Entonces empieza a hacer sembrados y dice, ah, no, pero entonces yo tengo aquí que están correlacionados. Primero, antes de llegar a la correlación, dice, yo quiero comparar el rendimiento, las medias de rendimiento, pero tengo que ver cómo esa media se puede explicar a través de la variabilidad dentro de un solar y entre plantitas, y dentro de las plantitas. Entonces, empieza a estudiar el aporte de la varianza de los diferentes factores, que lo llamó los diferentes componentes de varianza, y acaba creando entonces Analysis of Variance, la ANOVA. Entonces, estudia esos componentes de varianza y crea la tablita de ANOVA. Y entonces, en sus experimentos, claro, la plantita no es como un ser humano, no se pierde, está allí, yo la puedo medir y la mido cuando yo la voy a medir. Entonces, él fantásticamente dice, ah, no, yo tengo el efecto de fertilizante y el efecto de agua. Entonces, ese es el efecto alfa y el efecto beta y la interacción, y tengo estos bloques completamente aleatorizados y puedo estudiar eso. Y pero tengo que tener el bloque, efecto del bloque. Entonces hizo el Randomized Block Design. Y normalmente pensamos con el ANOVA con una sola varianza. Pero esto fue lo que él propone en el 1925, que es que si yo considero que el efecto de cierta cosa, de cantidad de agua o lo que sea, no es fijo, sino que es uno de posibles valores que yo puedo tener, ahora son aleatorios. Y si es aleatorio, el uso de la palabra aleatorio acá no es que sea de igual distribución, sino que es de que tienen cierta distribución. Entonces él dice, si yo asumo que esa distribución de los efectos es gaussiana, entonces yo puedo también asumir que si son independientes los efectos, que ahora yo puedo descomponer ese error de la varianza entre varios componentes. El efecto debido al terreno, el efecto debido al agua, el efecto de la correlación entre ellos, etc. Y ahí va proponiendo entonces la descomposición de la varianza. Entonces, lo importante acá es el punto de los componentes de varianza. Entonces, ¿cómo analizamos estos datos? Podemos hacer lo que mucha gente ha venido haciendo por años, que es, me hago el loco, ignoro. Punto. ¿Por qué? Sí, porque lo mando a la revista y quizás casi nunca lo reviso en estadístico. Pues, pasa. ¿Ya? Pero poco a poco han habido situaciones ahora en muchas de las revistas serias, ya eso no se puede hacer. ¿Ya? Entonces se puede eludir, y yo voy a mencionar algunas formas de eludirlo, especialmente en estudios longitudinales. Y nosotros, la gente con quien trabajo yo en el instituto, les encanta eludirlo. Pues dice, mire, tenemos mediciones repetidas en el tiempo de infarto, si le dio un infarto este año, no le dio el año siguiente, etc. Pero nosotros no estudiamos los infartos cada año, porque mejor vamos a estudiar tiempo al infarto. Si yo hago tiempo de sobrevida, tengo una medición por persona. Y ya no tengo medidas repetidas. Entonces, se cambia el problema. Dice, no, mi pregunta de investigación siempre ha sido tiempo a la sobrevida. No es tal. Bueno, ok. Pero yo voy a ver cómo se enfrenta uno a la estructura de los datos. ¿Ya? Entonces, cómo se describen y cómo se estudian las relaciones. Entonces, tomemos acá estos datos inventados, totalmente inventados, porque yo quiero convencerlos a ustedes de por qué es importante estudiar componentes de varianza. Entonces, suponte que yo tengo estas variables y aquí no son todas midiendo la misma variable
llamémosla Y, y tienen una media mu. Los coloqué de esta forma porque si los coloco todos en la misma recta, están todos montados y no se ven. Entonces los desplacé nada más. Entonces, vemos que las observaciones varían alrededor de la media mu. Okay. ¿Cómo calcularíamos varianza? Como nos enseñaron a calcularlo, vemos la diferencia, la desviación de la media, y luego lo vamos a tomar al cuadrado y sumar. Pero estas desviaciones son lo que quiero concentrarme ahora. Tengo entonces estas desviaciones. Bueno, ahora les digo y les confieso, estas observaciones que tengo no son observaciones de una muestra, por lo tanto no son independientes. Ahora les confieso, estas observaciones realmente vienen de 6 diferentes clusters. Y acá tengo los colores para identificar los diferentes clusters. Abajo puse los triángulos, esa es la media de las observaciones de ese cluster. ¿Okay? Y vemos que las medias de los diferentes clusters son bastante diferentes. Ahora, veamos dentro de un cluster, el cluster verde, que ahí sale como medio azulito verdoso, los verdes están como al lado izquierdo, pero todos los verdes están como juntitos. Tú ves los amarillos, están al lado derecho, pero todos los amarillos entre sí están bien juntitos. Y tú ves, qué sé yo, los rojos están más en el centro, pero están todos rojitos juntos. Entonces, la variabilidad dentro de un cluster es pequeña, pero la variabilidad entre los clusters, que es entre las medias de los clusters, es grande. ¿Sí? ¿Aceptan eso? Ahora, sin mover los cuadritos, yo lo que digo es, yo puse los clusters diferentes, tengo los diferentes colores ahora. No moví los cuadritos. Los cuadritos son iguales, la variabilidad total es la misma. ¿Ya? Pero ahora digo, mira, los colores son, los pinté mal, los pinto ahora diferente. Y ahora vemos que los triángulos están todos cercanos. Entonces la variabilidad entre los clusters es pequeña. Y vemos qué pasa dentro del cluster. Los verdes están tirados por aquí, los amarillos dispersos, los rojos dispersos, todos están dispersos. Entonces la variabilidad dentro de los clusters es grande, pero la variabilidad entre clusters es pequeña. Intraclusters, entre los clusters. Entonces, la variabilidad total no ha cambiado. Pero vemos que, dependiendo de cómo yo tomé la muestra, o cómo es la variabilidad dentro y entre, es que se comporta la variabilidad, lo que pasa. Entonces, ¿qué me interesa? Me va a interesar descomponer la varianza entre y el dentro. Y si ustedes se acuerdan de su ANOVA, eso fue lo que dijo Fisher, el between and within, que todos nos acordamos. Lo cual también, anecdóticamente, el between es incorrecto. En inglés, debe ser among. Porque between es entre dos cosas, among es entre varias. Bueno, allá es el inglés británico. Ahora voy a tomar estos datos inventados y los voy a girar. ¿Ya? Porque dije, este es el Y, y los voy a girar y los voy a tener allá. Y ahora estoy introduciendo una variable X nueva en estos datos inventados. Bueno, y vemos que la relación entre X y Y no es ninguna. Me parece que como si no hubiese ninguna relación. Así que ahora sigo inventando, me voy a inventar una relación también. Y lo pongo en una relación. Y pareciera que hay una relación positiva entre los datos. O sea que mientras más grande es X, más es Y. Y ahí no es una gran relación, pero algo es. Si ignoramos la presencia de X, entonces vemos que la variable Y, su variabilidad es alrededor de la media común mu que tenemos acá. Pero ahora nos interesa en regresión ver la relación entre una variable independiente X con Y y
lo que nos interesa saber, y es medida continuamente, queremos saber si la variabilidad en las Y's pudiese ser explicada por su relación con X. Eso es lo que es regresión. Punto. ¿No? Entonces, ¿cuál relación? Usualmente una relación lineal. Ahora, volvamos a esto de componente de varianza. ¿Cuál es la variabilidad entre las Y's? Primero, ignorando la relación con X. Entonces es solamente ver las desviaciones, en este caso serán como los residuos verticales, en este caso, de la observación contra mu, el común. Y equivale a tener una regresión lineal que es una línea horizontal en el mu. Es como tomar el beta 1 y decirle que es 0. No hay relación con X y el punto es así. Bueno, es el modelo nulo, 5 variables. Y vemos que esos residuos son larguísimos, son grandes. Arriba y para abajo son enormes. ¿Ya? Ahora, lo que voy a hacer es que sí tengo como una relación más o menos algo positivo acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en regresión? Ajustamos una línea recta, aquí, para las observaciones. ¿Y qué vemos? Bueno, ajustamos esto y acá, ¿qué observamos? Observamos que los residuos ahora son, en general, si tomamos la suma de cuadrados de los residuos, va a ser menor que la suma de cuadrados de los residuos cuando yo ignoraba X, porque esas diferencias verticales son ahora más chiquitas. Algunas siguen siendo grandes, pero en general, en promedio, van a ser, la suma de cuadrados va a ser más chica. ¿Por qué? Porque parte de la variabilidad en las Y's ha sido explicada por su relación con la X, con esta línea. Entonces, esto es un mejor ajuste que no tomar en cuenta X. Y estudiamos esto con el R cuadrado en la regresión lineal. Tan sencillo. Ahora yo les digo, ¿qué tengo que confesarles de nuevo? Otra confesión. De que esto no es una muestra de observaciones son independientes. Estos provienen de ciertos clusters. Y, de nuevo, voy a darle el colorcito. Y tengo los rojos, los azules, los amarillos, estos 6 clusters. Entonces, suponte que yo asumo que hay un efecto de cluster. Y ahora yo ajusto y el efecto de cluster solamente en la posición de la recta, en el sentido de que la relación de X y Y es la misma para diferentes clusters, pero el intercepto es diferente para diferentes clusters. Es un efecto de intercepto del cluster, que lo coloca la misma pendiente, pero en diferentes puestos. Entonces, ¿qué observamos? Observamos dos cosas. Uno, que ahora las desviaciones, los residuos, son mucho más chicos. Por lo tanto, es un mejor ajuste. Observación número 1. La observación número 2 es que este ajuste puede ser fantástico para algunos, como el rojito, como el negrito, pero no para todos. El anaranjado, mira, no hay el anaranjado no sale ahí tan diferente del amarillo, pero es el que está por encima del negrito, es el anaranjado. Y ese no es más plano, pero aquí, como estamos dando la misma pendiente, no es tan bueno. Pero ajusta bien para algo, reduce el R cuadrado bastante, ¿ya? Y es un mejor ajuste. Pero aún mejor ajuste sería que yo le diese no solamente un intercepto diferente, pero una pendiente diferente a cada grupo. Entonces, esto sería, se dice, un modelo de efectos aleatorios. El anterior, era un modelo de efectos aleatorios de intercepto aleatorio. Y este sería un modelo de efectos aleatorios de intercepto y pendiente aleatorio. Nadie lo dice así porque eso toma demasiadas palabras. Lo único que dicen es modelo de efectos mixtos. Mixed effects models, punto.
y tú no sabes qué hicieron. Mucha gente dice, esto es fantástico ajuste, miren cómo los residuos son aún mucho más chicos. Y mucha gente no lo quiere hacer, eso es por política, porque suponte que yo estoy midiendo el efecto de una droga en una compañía farmacéutica y lo estoy haciendo en diferentes clínicas y yo puedo hacer un ajuste del modelo donde ahora X es, qué sé yo, el medicamento y el tener una pendiente diferente se interpretaría como el efecto de la droga es diferente en la clínica A que en la clínica B, que en la clínica C. Ninguna compañía farmacéutica quiere decir eso. Entonces, ellos ni siquiera buscan esto porque no, quizás pueden decir el efecto es el mismo porque la pendiente es la misma, pero si yo lo hago en África me sale aquí porque la población es acá, si lo hago en Latinoamérica es acá, si lo hago en Europa es acá. Eso a veces lo hacen o a veces lo ignoran también, porque si no, el ser humano en todas partes. Bueno, está bien, pero puede ser que algo, si no es una droga, si es una intervención que involucra que la persona tome el medicamento. Entonces hay aspectos de acceso a cuidado médico, etcétera, que hace que el efecto sea diferente, porque la gente no va, no acude, etcétera. Entonces ahí ya se complica la interpretación. Pero lo que voy es que existe la metodología de hacer estos análisis. El que la gente lo escoja hacer es otra cosa. Y mucha gente, la razón por la cual no lo hace o no lo hace es su criterio personal. Bueno, entonces, la pregunta de investigación que hemos estado viendo es para datos en conglomerados, en este caso porque no eran longitudinales, eran diferentes grupos, y de nuevo pueden ser mediciones continuas, correlacionadas, y con diferentes variables se puede hacer para datos longitudinales. Si lo hacemos para conglomerados, no hay mucha alternativa, sino no hay mucho desafío. Lo que tenemos es que se puede incluir un efecto aleatorio de intercepto o intercepto y de pendientes para las variables independientes. Y eso es lo único que se puede hacer. Cuando tenemos datos longitudinales, tenemos un diseño que hace que la estructura de los datos sea más compleja, porque tenemos datos incompletos en mediciones de tiempos diferentes, etc. Y por lo tanto es más desafiante, más oportunidades de análisis. Entonces, hablar un poco de los estudios longitudinales un poquito más, porque es un poquito más interesante, lo que la gente hace o lo que se puede hacer en el análisis. Entonces, suponte que tengo ahora un estudio totalmente nuevo, inventado. Tengo la variable Y, que es la variable de respuesta, medida en el sujeto I en el momento T. Y tengo un vector de covariables X y tengo el error E sub IT y tengo 7 momentos en que lo he medido. Medido en el momento basal, que es el 0, y en el momento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, tengo 7 mediciones teóricamente por persona. Asumamos que no tenemos problemas de datos incompletos por el momento. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? De nuevo, lo mucho que la gran mayoría de la gente hace es ignorar el problema y yo tengo, si tengo 500 personas, si tengo 7 mediciones, tengo 3.500 observaciones. ¡Wow! Excelente potencia estadística para mi país. No se puede. La gente ya no lo hace. Entonces yo puedo simplificar el problema de varias formas. De X con Y en el momento basal. Me interesa saberlo al año, me interesa saberlo a los 2 años. Yo hago 7 modelos. ¿Hay algún problema con eso? ¿No? Realmente no. Si es tu pregunta. Ahora, búscate un journal que te lo quiera publicar, 7 publicaciones, y te van a decir, no, sí, no me interesa. No, eso es otra cosa. Pero se puede hacer 7 modelos diferentes. O
simplificar el problema. Y esto es una forma de eludir la correlación. Mira, nosotros medimos en el momento 1, 2, 3, 4, 5, pero eso era porque queríamos que la persona no se perdiese y que tuviese el ánimo de volver al año 6, porque lo único que me interesaba es el cambio del basal a los 6 años. Bueno, entonces haga el cambio, tengo un solo cambio por persona, fácil el análisis, y ahora hago un modelo con eso. Y si esa es tu pregunta, está bien, no hay ningún problema con eso. O yo puedo usar solamente el resultado final y ignoro el basal también. Me interesa cómo está la situación de la persona en el momento a los 6 años. Y punto. Allá tú. Hay gente que dice, pero ¿saben qué? Yo estoy modelando las 3.500 observaciones y voy a colocar una variable de tiempo en el modelo. ¿Y eso ayuda? ¿Qué hace? Ayuda en una cosa nada más, y es que estás modelando el efecto lineal del tiempo, pero no estás tomando en cuenta la correlación entre las observaciones. Sigues usando las 3.500 y tienes un solo error y t. Entonces, eso no corrige por la correlación. Así que, ojo, que mucha gente piensa que si yo coloco una variable de tiempo en el modelo, eso corrige por la correlación, y eso no corrige por la correlación. Corrige por el efecto del tiempo, efecto lineal en este caso, del tiempo. Lo que mencioné anteriormente que mucha gente hace es ignorar el problema y lo redefinen como análisis sobre tiempo a un evento de sobrevida. Entonces no estudian el valor de la variable de respuesta, y lo que hacen es, si la variable de respuesta es binaria, como le dio un infarto, no le dio un infarto, le dio un cáncer, no le dio el cáncer, o se curó o no se curó, es fácil, es binario, el tiempo a la primera ocurrencia del evento es fácil. Si es una variable continua, como puede ser el nivel de masa corporal, o sí, ese. Y dice, miren, no, estamos estudiando personas que son obesas y queremos ver el tiempo a que dejan de ser obesos. Entonces dicen, cuando cambia de tener un índice de masa corporal mayor de 30 a menor de 30. Entonces dicotomizan la variable continua y dicen tiempo a la ocurrencia de esa variable binaria. Redefinen 15.000 cosas para que así no tengo medidas repetidas. Y entonces que alcance cierto umbral por primera vez, y entonces usan el modelo de riesgos proporcionales de Cox. Fácil, no hay ningún problema en este caso. Ahora, ojo que a veces si haces este estudio y las personas, tú los tomas, modelas el tiempo al evento de la persona, pero las personas vienen de diferentes comunidades o de diferentes, nos hicimos un estudio de diferentes fábricas o en diferentes colegios o en diferentes clínicas, hay un efecto de clínica. Entonces se usa el modelo de Cox generalizado para tener un hazard que sea diferente para cada cluster, y eso se llaman los modelos frailty. Sí que se hacen modelos multinivel de frailty, son multinivel con los modelos de Cox. Pero el enfoque longitudinal es el que quiero concentrar. Entonces yo puedo estudiar el efecto Y o la variable Y del sujeto I en el momento T y una serie de variables J variables X. ¿Cuál es su efecto? Y las variables pueden ser diferentes, pueden ser variables que cambian en el tiempo. Entonces la variable XJ es sub I, es para el sujeto I en el tiempo T. Puede estar cambiando. Puede ser si fuma o no fuma en ese momento, o cuál es su nivel de lo que sea en ese momento. Y que pueden variar. Y yo puedo incorporar un indicador del tiempo
y me puedo complicar la vida con cuantas variables yo quisiera poner en el modelo. Entonces yo puedo poner variables que dependen del tiempo, variables que son tiempo independientes, y si yo en mi estudio me di 15,000 variables, las tiro, ¿ya? Como mucha gente hace sus regresiones. Pero el punto es, una cosa es lo que tienes a la derecha, todas las complicaciones que tú quieres estudiar en tu estudio. Yo me enfoco en la parte de izquierda, que esas Y están correlacionadas. Y yo quiero tomar en cuenta esa correlación. Si estas observaciones repetidas en el tiempo son en los mismos sujetos, tenemos un modelo multinivel y queremos tomar en cuenta esa correlación. Y si están correlacionadas como efectos fijos o efectos aleatorios. Porque yo puedo decir, mire, voy a poner un efecto del sujeto, un efecto de clínica primero y luego un efecto del sujeto, pero ahora voy a poner pendientes aleatorios también y hacer un sobreajuste, sí o no. ¿Cómo decido eso? Es otra consideración. Entonces, hay dos formas, las dos formas más comunes, son con los modelos G y E, que les voy a mencionar pronto, y este modelo de efectos mixtos que lo voy a mencionar primero. Y de nuevo, puse aquí en rojito otros términos que se utilizan para esto, por si los van buscando. Esto es un problema grave en la terminología. Entonces, diferentes papers, diferentes autores hacen diferentes cosas, pero todo es lo mismo. Entonces, tomemos el caso sencillo. Tengo una sola variable X, o sea, J es igual a 1. Entonces, estoy modelando el efecto de X, que puede variar en el tiempo, con Y. Y ignorando el efecto del sujeto. Entonces, asumo que los errores normalmente asumimos que tienen una distribución normal, con media cero y cierta varianza. Entonces, el valor esperado de la Y es la recta y la varianza es la varianza del error. Si yo introduzco un efecto de sujeto, pero ahora con intercepto fijo nada más, no como con pendiente aleatorio, lo pongo pero fijo. Entonces tengo un efecto de sujeto, un beta 0i. Pero si es fijo, no tiene distribución, no varía. Entonces, ¿qué pasa? El error es un poquito diferente porque tengo el efecto del sujeto. Pero, y el valor esperado de la Y incluye el efecto del sujeto. Entonces, el paquete estadístico me lo da para cada persona. Y te sale así, cada uno. ¿Ya? Ojo que la varianza es la varianza del error nada más, ajustado porque el error ha sido explicado un poquito. Pero si yo hubiese puesto, le digo al paquete estadístico, considere el efecto del sujeto no como efecto fijo, sino como intercepto aleatorio, ahora, ¿qué es lo que pasa? El modelo es el mismo, que el modelo es el mismo, pero es decirle no, ese efecto de sujeto es aleatorio, quiere decir que tiene una distribución. Usualmente asumimos que esa distribución es, de nuevo, gaussiana, con una media de 0. Y ahora la varianza del beta 0i es la variabilidad entre sujetos. Y lo que queda entonces es dentro de sujetos. Y es lo mismo que nosotros teníamos antes, que era la variabilidad entre y dentro. La variabilidad total no ha cambiado. Entonces la variabilidad total ahora, por considerarlo como efecto intercepto aleatorio, se descompone y tenemos que la variabilidad de las Y están entre más el dentro, por eso necesita que yo tenga otro supuesto, que es que los errores son independientes de los efectos del sujeto. Y ese es un supuesto que mucha gente ignora de nuevo, pero usualmente es factible. Entonces vemos que me interesa la relación entre X y Y, y eso es lo que estoy obteniendo acá. No me interesa esto usualmente, porque ¿qué me interesa? El efecto de José, el efecto de Pedro, el efecto de Juana. No, eso no nos interesa. Entonces nos interesa
tomar en cuenta la correlación, pero nos interesa el efecto de X con Y. Yo puedo de nuevo complicarme la vida y hacerlo no solamente con el intercepto aleatorio, le puedo poner una pendiente aleatoria, o sea, un efecto del sujeto para el efecto de X. Es decir, que la variable X tiene un efecto diferente para Pedro, para fulana, para sutana. Y de nuevo ponerlo aleatorio o no ponerlo aleatorio. Y como mencioné, puedo hacer overfit haciéndolo o no. Típicamente no se hace esto muy comúnmente. Lo que se hace más comúnmente es esto. Entonces, de nuevo, yo puedo complicarme la vida y tener un modelo de regresión con un montón de covariables y poner algunos efectos fijos, otros efectos aleatorios, complicarme la vida como me encanta complicarme la vida. Eso yo lo puedo escoger. Ahora, este es el tipo de modelo con efecto aleatorio o multinivel. ¿Qué es el GEE? El GEE es, bueno, ojo primero que estos efectos aleatorios, la teoría viene de 1920. No es nada nuevo. Esto Fisher lo propuso, dio las fórmulas, pero nadie hizo el cálculo por 60, 70 años. ¿Por qué no se podía hacer? Era engorroso. Y por eso la gente piensa, no, si esto es nuevo, esto salió en los años 80, empezaron en el 1982. Nan Laird en Harvard es la que empieza con esto de los random effects. No sé, su colega, ella recibió el Premio Internacional de Estadística, que es el equivalente al Nobel, porque no hay un Nobel de Estadística, pero ella lo recibió por estos efectos aleatorios. Y proviene de hace tiempo. Lo nuevo fue en el 1986 que Scott Liang y Ziegler, Scott Ziegler y Kung-Yang Liang, un coreano que los dos trabajan en Hopkins, promueven esto del Generalized Estimating Equation. Y lo que ellos hacen es diferente. Los modelos de coeficientes aleatorios descomponen la variabilidad y es la forma en que se toma en cuenta la correlación. Los modelos GEE realmente no piensan en esta forma. O sea, aquí el enfoque multinivel, tú tienes los efectos fijos, que son los betas, y tienes los efectos aleatorios, que son los gamma, y los estás modelando. Los fijos son los que nos interesa conocer e interpretar, los aleatorios son los que nos interesa solamente ver su contribución a la varianza y punto. Esta forma de presentarlo es como tú lo encuentras en los papers. ¿Por qué está así? Porque nadie lo entiende. Pero eso es lo que está haciendo. Está poniendo, no te ponen porque esto es demasiado complejo y piensan que la gente no va a entender esto. Yo entiendo esto mucho mejor que entender esto matricial. Pero bueno, así está. Y además ocupa menos espacio en los papers, así que por eso lo ponen así. Ahora, el otro modelo, el GEE, es el siguiente. Esa es la traducción mala mía al español de los Generalized Estimating Equations. Ellos dicen, mire, lo que nos interesa es la relación de X con Y. Entonces, esa correlación, ¿qué es lo que afecta? Afecta las varianzas. Entonces, si piensas en la forma matricial de modelos de regresión, tenemos el vector de errores, pero la varianza de los errores es una matriz de varianzas y covarianzas entre las diferentes observaciones. Entonces, ellos dicen, lo que yo voy a hacer es, vamos a usar una estructura de correlación operativa. No nos interesa saber nada de la composición de las varianzas. Lo que nos interesa es ajustar por las correlaciones o las covarianzas que existen entre las observaciones. Y eso involucra un cálculo que era, en vez de usar la verosimilitud en el estimado de los betas, usan una cuasi verosimilitud, un proceso iterativo computacional que es engorroso, pero funciona.
y se obtiene el resultado. Entonces, veamos este enfoque del GE. Tengo datos correlacionados, estoy interesado, ahora en forma matricial te lo estoy enseñando. Tenemos el vector Y, tenemos la matriz de variables independientes X, y el vector beta y el vector de errores. Entonces, el enfoque multinivel, ya dijimos, es este, donde tengo algunos errores, son los considero fijos, y tengo otros que considero aleatorios, que son los gamma, y nos interesa conocer los valores de los efectos fijos. Pero nos interesa también entender e interpretar los componentes de la diferencia entre cómo yo escojo cuál uso, depende de qué es lo que me interesa estudiar. Si me interesa estudiar solamente el efecto de las X, bueno, yo escogería el GE. Pero si me interesa conocer más a fondo algo de cómo se descompone la varianza, y ojo que los estadísticos nos interesa conocer las varianzas porque nos va a ayudar en el diseño de nuevos estudios, entonces hago el modelo multinivel. Pero el enfoque GE es ajustemos esa matriz o ese vector de errores y su matriz de varianzas y covarianzas a una estructura. Propongamos una estructura de correlación. ¿Pero cuál? No interesa, dijeron ellos, porque el estimado de los efectos del beta son robustos a la especificación de la estructura de la matriz de varianzas y covarianzas entre los errores. Entonces, corrigen por la correlación dándole una estructura a esa matriz. Tomemos un ejemplo hipotético. Suponte que yo tengo 5 mediciones repetidas en 5 sujetos. Por lo tanto, tengo 25 observaciones. ¿Sí? Tengo datos completos. Por lo tanto, el vector de errores es de 25 por 1. La matriz de varianza y covarianza de los errores va a ser de 25 por 25. Porque el primer sería la varianza entre la primera observación del primer sujeto con la primera observación del primer sujeto. Su varianza. La primera fila, segundo lugar, sería la covarianza entre la primera observación del primer sujeto con la segunda observación del primer sujeto. Entonces vas a tener que dentro de un sujeto hay una matriz sigma chiquitito ahí, de 5 por 5, que es su matriz de varianzas y covarianzas dentro de un sujeto. Y luego tienes otras matrices de las varianzas del primer sujeto con las observaciones del segundo, tercero, cuarto y quinto. Pero los sujetos son independientes. Por lo tanto, esos son 0. Entonces tenemos una matriz diagonal de sigmas, porque vamos a asumir que cómo se correlacionan las observaciones dentro de un sujeto es lo mismo, un sujeto A, sujeto B, sujeto C, etc. Entonces, tenemos esta matriz 25 por 25 compuesto de matrices de ceros y matrices de 5 por 5, que son estos sigmas. Y ellos proponen diferentes estructuras de correlación para esas múltiples observaciones en el individuo, con diferentes nombres acá. Veamos qué son. Pueden asumir que son independientes dentro de un sujeto. Bueno, eso no tiene sentido porque ya hemos dicho que quizás están correlacionados. Y el independiente sería ceros fuera. El compuesto simétrico, es el término que ellos usaron, que es terrible, pero otros lo llaman intercambiar, que la primera observación del primer sujeto con la segunda, su correlación es la misma que la tercera con la segunda, la cuarta con la primera, etc. Entonces no importa, yo puedo ponerlo en cualquier orden, el orden no importa, y hay una correlación, llamémosla ρ. Punto. Dice, mire, no estructurado, tenemos 5 observaciones, pueden haber hasta 10 diferentes correlaciones. Dejemos que la computadora lo calcule. No lo especificamos. Pero si son series de tiempo, y esto es longitudinal, y están en tiempos iguales, que ahora necesitamos que los tiempos sean iguales, entonces yo puedo usar matrices de correlación que vienen de personas que trabajan en series de tiempo. Entonces ellos han propuesto cosas como el autorregresivo. Hay una correlación si están en una unidad de tiempo
diferente, digamos, cada año. Si están a un año de diferencia, es RAW. Entonces, el primero con el segundo es un año, el segundo con el tercero es un año, es RAW también. Entonces, es siempre RAW si estás con un año aparte. Pero RAW 1, y si estás con 2 años de diferencia, va a ser un poquito diferente, va a ser RAW 2, el verdecito. Pero mira, después de 3 años, aquí ya no hay correlación, podemos ignorar y asume que es cero. Entonces dependen solamente entre 2 años o menos. O tú puedes decir, mira, depende de un año nada más, entonces le dan el RAW 1 y los restos 0. O tú puedes hacer también algo, hasta puede ser 4 dependientes, tú puedes tener RAW 1, RAW 2, RAW 3 y RAW 4. Pero el no estructurado hay que estimar 10 correlaciones. En el 2 independiente hay que estimar 2 correlaciones. En el 1 dependiente es 1, en el compuesto simétrico es 1, y el autorregresivo es una forma de estimar solamente 1. Entonces, pero esto es muy engorroso. Dice que la forma en que se disminuye la correlación es con el producto de las correlaciones. Entonces, esto ya es, el autorregresivo es muy restringente. Pero mucha gente asume uno de ellos. Lo que ellos dijeron es 2 cosas. Uno es, no importa, escogen el que ustedes les dé la gana, porque esto no afecta a los estimados. No es cierto. Algunos de mis alumnos han hecho simulaciones, otros han hecho simulaciones y sí afecta. Entonces, usen algo que es razonable para que ustedes. El compuesto simétrico yo lo utilizo si tengo estudio de conglomerado y uso el no estructurado usualmente para que la computadora me diga cuál es la correlación, o yo lo estudio y escojo uno en particular. Entonces, esencialmente, lo que el GEE hace es, en vez de introducir efectos aleatorios, introduce una estructura a la correlación. Entonces, de cierta forma, está modelando la correlación, pero esto en amarillo no es una ecuación, así que no digan que yo le enseñé una ecuación porque eso no existe. Eso es conceptualmente lo que está haciendo. Ahora, la segunda cosa que ellos dijeron es que la estimación de los parámetros del modelo usando GE con una estructura de correlación intercambiable, o sea, el compuesto simétrico, es lo mismo que usar un modelo de efectos aleatorios con el intercepto aleatorio solamente. Y eso funciona, y eso lo hemos comprobado. O sea, si tú haces un GE y le pones compound symmetry, el paquetes estadísticos, o exchangeable, y ves los resultados, es exactamente igual que si tú dices, yo quiero correr Prop Mixed en SAS con intercepto aleatorio solamente. Y te sale exactamente lo mismo. Y es matemáticamente, sí se puede mostrar que es lo mismo, pero solamente para variables continuas con distribución normal. No funciona para variables binarias. O sea, estos modelos se pueden aplicar. Tú puedes tener modelos GEE o modelos de efectos mixtos para regresión lineal múltiple, para regresión logística, para regresión Poisson, para regresión binomial negativo. Ya todos los paquetes estadísticos tienen todas estas cosas. Pero el GE hay que escoger entre GE o multinivel dependiendo de lo que te interesa interpretar. Veamos un ejemplo. Tengo ahora 2 ejemplos. Uno del puntaje de matemática y otro de la vacunación de las mujeres. Entonces, eran los 519 estudiantes de 23 colegios, y este es el diagrama multinivel donde tengo el nivel colegio y el nivel estudiante. No traduje todo esto al español, pero eso asumo que no es problema. Y la pregunta que yo me hice con esto es la pregunta que todos los padres nos hacemos, es, ¿tengo que hacer que mi hijo estudie para que le vaya mejor? ¿Tengo que gritarle que deje de estar jugando tal y tal cosa y que vaya a estudiar? ¿Vale la pena yo tener esa ansiedad, ese estrés de gritarle a mi hijo y ver si ayuda o no ayuda? Bueno, el problema es que con 519 estudiantes,
no podía hacer los grafiquitos lindos para enseñarles a ustedes. Así que yo tomé una muestra aleatoria de 100 niños de esos 519. Entonces tengo esto, la relación entre horas de estudio de tareas semanal y rendimiento en el puntaje de prueba de temática. Vemos que, primero, que los datos no fueron recogidos en forma continua, nadie estudió 2.3 horas, sino que le preguntaban a los niños si usted estudió cuántas horas estudió y iba en números enteros del 0 hasta el 7. ¿Y qué vemos? Bueno, que realmente hay una enorme variabilidad. Hay gente que estudia muy poco y le va bien. Hay gente que estudia mucho. Los que estudian 5, 6 y 7 horas les va muy bien. Pero los que estudian 1 hora hay de todo. Y los que estudian 2 horas hay de todo. Entonces puede ser efecto del alumno. Bien, efecto de colegio. Bueno, veamos. Entonces, primero yo puedo hacer una regresión lineal con esto y veo las horas de estudio en modelo sencillo. Hora de estudio es el HW y el puntaje matemática del J.º alumno del I.º colegio. Pero por el momento estoy ignorando que hay correlación con, mira, esto es el puntaje del muchacho. Estudio el muchacho. Bueno, y entonces tenemos el efecto fijo de horas de estudio y un efecto aleatorio y me sale un R cuadrado de 0.14, explica mucho. Bueno, no hay una relación tan fuerte tampoco, hay mucha variabilidad y la varianza residual es alta. Y habría que ver si se cumplen los supuestos de función lineal simple, viendo los residuos, etc. Y ahora les confieso que, mira, yo no tomé una muestra aleatoria de 100, confieso que lo que hice fue que tomé 5 de los colegios y tomé una muestra aleatoria de 20 alumnos por colegio. Entonces ahora, de nuevo, vuelven los colorcitos, tengo los colores, y ahora tengo esto. ¿No? Y ahí tengo la relación. Y ese puntaje de matemática, ahora vemos que, mira, los muchachitos del colegio azul, como que no les va tan bien. Los muchachitos de colegios negros andan mejor, los anaranjados. Parece que en el colegio anaranjado, si estudian más les va bien, si estudian menos les va bien. Entonces hay una cosa de que puede ser que hay un efecto del maestro, del colegio. Que si es un maestro bueno, ayuda si tú estudias con el maestro bueno. Puede ser que, miren, en este estudio, en este colegio, el maestro no importa. Puede ser. Entonces, tú te pones a pensar que de qué depende el puntaje de matemática de las horas de estudio, más o menos, que del efecto del maestro del estudio, ¿ya? O error. Entonces me gustaría descomponer la variabilidad debido a eso. Ahora, yo puedo poner entonces, esto es lo que teníamos antes, ¿no? Ahora sí, no he descompuesto nada, este es el modelo que tenía anteriormente. Ahora, tenemos el supuesto de que ahora tenemos los datos correlacionados. ¿Qué voy a hacer? Entonces, yo puedo poner, mira, hay un efecto de colegio. Y vemos ahora que el colegio anaranjado asumimos que tenemos la misma relación, y el colegio anaranjado está por arriba, el colegio azul, como habíamos percibido, les va muy mal. Pero ahora estamos asumiendo que el efecto de horas de estudio es el mismo en diferentes colegios. Y al ajustar el efecto de colegio, cambia un poquito el R cuadrado, sube de 0.14 a 0.24. Entonces hay un efecto de colegio. Pero el efecto del colegio lo tengo como efecto fijo. ¿Ya? Cuando lo tengo como efecto fijo, entonces, ¿qué me permite hacer esto? Me permite yo
como supervisor de colegios de la zona metropolitana, voy al colegio azul y digo, mira, aquí algo malo está pasando acá. En el colegio tal hay que corregir esto. Voy al colegio anaranjado y le digo, va muy bien ustedes, felicitaciones. Entonces, me interesa interpretar el resultado de cada colegio. Entonces, lo pongo como efecto fijo y punto, no hay problema. Ahora, si no me interesa, a mí lo que me interesa es contestar la pregunta original de, ¿tengo que gritarle a mi hijo que estudie o no? Entonces, ahí digo, bueno, no me interesa el colegio, tengo los datos correlacionados, así que por lo tanto no voy a hacer un modelo específico para cada colegio, voy a considerarlos como efectos aleatorios. Entonces, ahora, el efecto fijo lo tengo para horas de estudio, pero el efecto del colegio lo tengo como una variable independiente aleatoria, en este caso. Y cuando hago eso, el modelo, las rectas son las mismas. Lo que pasa ahora es que estoy descomponiendo la variabilidad. Entonces, cuando descompongo la variabilidad, en este caso estoy haciendo el modelo, esto estoy haciendo en Stata, porque el comando es más fácil de presentar acá. Entonces tengo que estoy descomponiendo la variabilidad entre colegios y la variable dentro del colegio se llama residual. Entonces, ¿qué pasa? Tengo los diferentes componentes de varianza y puedo calcular lo que se llama el Intra-Class Correlation Coefficient o el índice de correlación intraclase, pero aunque la gente lo dice en español, siempre lo llaman el ICC, que es las siglas en inglés. Pero las siglas en inglés, el índice de correlación intraclase es, primero, mucha gente lo llama la correlación intraclase, y ojo, que no es una correlación. Es un indicador de cuánta correlación hay, pero no es una correlación porque las correlaciones van entre -1 y +1. Esto va entre 0 y 1, es una proporción. Es la proporción de variabilidad sobre la variabilidad total. Y la forma de interpretarlo es si la variabilidad entre es pequeña, entonces el ICC va a ser cercano al 0. Casi toda la variabilidad va a ser dentro. Entonces, y si la variabilidad del ICC es cercano al 1, quiere decir que la variabilidad dentro es pequeña y toda la variabilidad está entre. Y es entender la descomposición de la varianza, lo que vimos en los dibujitos que tuvimos al comienzo. Entonces, al hacer eso, me dice que el índice de correlación interclase en este caso es 0.06. Y dices, bueno, chiquito. Chiquito sí, pero cambia la interpretación y va a afectar, no tenemos el tiempo para entrar en cálculo del tamaño de la muestra para un estudio, pero eso afecta el cálculo porque la fórmula del cálculo del tamaño de la muestra necesaria involucra varianzas y la varianza tiene que ser inflada por correlación interclase o índice de correlación interclase. Yo también cometo el mismo error. Entonces, yo pudiese, aunque nadie lo hace, hacer este tipo de cosas donde pongo ahora el efecto de horas de estudio es diferente en diferentes colegios. Y esto es porque ahora yo digo, mira, no, es que la maestra en colegio amarillo es fantástica, así que no, si va al colegio amarillo, hay que saber que la maestra te va a ayudar. No conozcas tú o sepas estudiar, mientras más estudies, ahí sí. Pero si vas al colegio azul, creo que es, sí, estudiar más es peor, porque el maestro es terrible. Entonces, ¿por qué? No, perdón, la maestra es buena, entonces en ese colegio no tienes que estudiar. Si estudias más, estás perdiendo el tiempo y te va mal, o te pones más ansioso. Bueno, ahí la gente se pone a interpretar 15.000 cosas. Pero usualmente no se hace esto, pero aquí se lo estoy dando como para ilustrar lo que se puede hacer. Y lo puedes tener como efecto fijo o efecto aleatorio de colegio y te va descomponiendo la varianza aún más por los diferentes. Aquí lo tienes como efecto fijo, pero si lo hago como efecto aleatorio,
se puede descomponer más y tenemos el índice de correlación intraclase ya debida a colegios. Y si lo hago de esta forma, tenemos entonces que el ICC es más complejo, no es una fórmula chiquitita de proporción, hay que dejar que el software lo calcule para uno. Y entonces el resumen, lo que está pasando acá, es lo siguiente, de que dependiendo de qué yo decido ajustar en el modelo, teniendo la estructura que tengo, yo puedo ignorar y no modelar nada, pero si modelo, estoy ahora explicando algo de la variabilidad de los puntajes de matemática a la medida que yo voy introduciendo más variables en el modelo, el R cuadrado va mejorando, obviamente, pero dependiendo de cómo yo coloco variables que considero como aleatorios o fijos, yo puedo entonces tomar el error, la variabilidad residual y descomponerla entre dentro y entre, y voy reduciendo la variabilidad entre en esta forma, ¿ya? Entonces uno puede pensar en el de más abajo es un overfit porque tengo variables de efectos aleatorios de intercepto de colegio, pero decir que las horas de estudio varían para cada... el efecto de horas de estudio es diferente para diferentes colegios. Entonces no se tiende a hacer eso. Ahora, ojo que el objetivo acá no es que aumente o disminuya el ICC. El ICC es una variable descriptiva que menciona cómo se descompone y cómo se comportan las varianzas entre y dentro, y es solamente para esa interpretación, porque mucha gente piensa que el objetivo aquí es hacer que el ICC sea cero. Ese no es el objetivo. El objetivo es de que el R cuadrado aumente y que se explique la Y, pero el ICC es solamente para ayudarte a interpretar cómo se descomponen las varianzas. Y el último ejemplo, como para ir terminando, es el de Guatemala, de estas mujeres indígenas, y si vacunan o no vacunan a sus hijos. Y acá teníamos 2.559 niños, y teníamos entonces, esta fue la estructura que habíamos visto anteriormente, y de nuevo, tenemos muchas cosas que nos pueden interesar. A mí lo que me interesaba era si vacunan o no vacunan a sus hijos, pero ojo que los niños debiesen tener 2 años más, porque si son menos de 2 años no deben tener la vacunación completa, todavía, necesariamente. Entonces tenemos estos diferentes niveles de preguntas de investigación. Es complejo, múltiples oportunidades de preguntas, pero voy a ajustar un modelo logístico, porque se vacuna o no se vacuna completamente. Y para regresión logística es un poco diferente que la regresión lineal múltiple. Para la regresión lineal múltiple multinivel, teníamos, entonces, pudiésemos tener, bueno, ese de IJK, porque no es necesariamente longitudinal. Tengo el efecto de la comunidad y el efecto de la mamá sobre si se vacuna o no se vacuna el niño. Y tenemos entre las unidades del nivel superior, que es entre las comunidades, la variabilidad entre unidades del nivel intermedio, que serían entre las madres, y el error que era dentro de una mamá, la variabilidad entre los chicos de una mamá. Y eso está bien, pero la variable es binaria y vamos a usar un modelo logístico, y para la regresión logística, la función logística obliga que la variabilidad entre el nivel inferior es pi cuadrado sobre 3. Es la regresión logística lo obliga. Entonces es un ajuste un poquito diferente en este caso. Tenemos 2 ICCs por tener 3 niveles. Si tenemos 4 niveles, tenemos 3 ICCs. Si tenemos 6 niveles, tenemos 5 ICCs. Entonces tenemos 2 niveles acá. Entonces el nivel superior, el primero es entre la correlación debida
a que los niños están anidados dentro de comunidades. Y en el segundo es que están anidados dentro de mamás, anidadas dentro de comunidades. Por lo tanto, uno asume, y por el cálculo se observa que el ICC2 es más alto, porque le estás añadiendo un coeficiente el denominador es el mismo, y estás añadiéndole más variabilidad en el numerador. Entonces va a ser más grande el ICC. Ahora, ojo que para regresión lineal, la interpretación de ICC es esa proporción como una correlación. Eso no funciona por el pi cuadrado sobre 3 logístico, entonces se prefiere ahora más políticamente correcto llamarlo coeficiente de partición de la varianza, CPV, no ICC. Así que en algunos trabajos lo van a encontrar todavía como ICC o otros como coeficiente de partición de la varianza, que es lo que se viene a aceptar. Bueno, entonces tengo el diagrama multinivel acá y decidí ver, bueno, qué cosas pudiesen estar explicando si la vacuna es completa o no. Y ojo que la variabilidad de los clusters, etcétera, porque si lo vemos acá, tengo los 2.159 niños y lo hice acá, pero me di cuenta, no, yo tengo que sacar a los niños menores de 2. Entonces tenía 1.666 cuando saqué a los niños menores de 2 y tenemos entonces que el coeficiente de partición tenemos que es 1.18. ¿Cómo interpreto yo eso? Digo, eso es la correlación entre que los niños de estas comunidades estén completamente, niños mayores de 2, estén completamente vacunados y hay un efecto de la comunidad alta, 12% de correlación debido a eso. Pero dentro de una mamá es aún mayor, 0.7. Entonces, si la mamá vacuna, todos, si la mamá no vacuna, no vacuna nadie. Entonces, esa es la interpretación. Entonces, una cosa es ajustar estos modelos solamente porque te interesa el efecto de que la mamá sea indígena, la educación, si vive aquí, si vive allá, está bien. Pero a mí me interesa saber cómo se descompone la varianza. Entonces hago estos modelos. Yo pude haber hecho esto con GEE y me daba resultados similares, no es exacto porque es logístico, pero es casi similar. Y yo lo interpreto de composición de varianza porque no me lo da, no le interesa. Entonces me da los efectos de ser indígena, de su educación, etc. Y eso lo hago. Entonces, lo que se nos ocurre a nosotros es que es importante escoger entre estos métodos para bregar con datos correlacionados dependiendo de qué es lo que te interesa estudiar. Y cómo debe presentarse. ¿Se acuerdan? Bueno, todos cuando presentamos modelos lineales generalizados, dependiendo del tipo de modelo, pues, usualmente presentamos el coeficiente o el OR o el índice Incidence Rate Ratio, el IRR, o el Hazard Ratio en sobrevivencia, y tenemos diferentes medidas de bondad de ajuste, etcétera, y diferentes pruebas. Pero ¿qué presentamos cuando hacemos GEE? Bueno, presentamos lo mismo. Y quizás usamos la Akaike, información de Akaike, etcétera, para bondad de ajuste. Pero ¿qué pasa si yo hago modelos multinivel y tengo esta descomposición de la varianza? Y yo veía que la gente no publicaba nada, lo publicaban al igual que siempre. Pero si yo digo, bueno, si lo hiciste es porque te interesa la descomposición de la varianza, ¿por qué rayos no están presentando ni siquiera el índice de correlación intraclase o el coeficiente de partición de la varianza? Como mínimo, quizás un poco de interpretación. Entonces, con una estudiante sacamos este trabajo, que son unas guías de cómo presentar los análisis de datos multiniveles, estilo medio consort, pero no es exactamente consort, se llama level,
the logical explanations and visualizations of estimates in linear mixed models. Entonces, bueno, y esto está en el BMC, Medical Research Methods, y es gratuito, abierto, etc. Entonces le dice, mire, piense, reporte tal cosa, dígalo de tal forma. Es guías nada más. Nadie viene con un látigo a forzar a nadie a hacer nada. Bueno, y para terminar, algunas referencias. La más actualizada es el manual de Stata, es excelente, no sé si ustedes usan Stata. El manual de SAS es terrible para interpretar, pero es un buen paquete. Yo creo que entre los paquetes que hacen esto mejor, yo pondría SAS y Stata juntos. A mí me gusta más Stata para esto porque la forma de especificar el modelo es muy intuitivo. Dice, mire, tú pones los efectos interceptos aleatorios o pendientes aleatorias de este nivel, 2 rayitas, del próximo nivel, 2 rayitas, próximo nivel, etc. Y tú, mientras que SAS, tú tienes que decir, random este, y tú no sabes en qué nivel estás diciendo el random. Entonces, hacen lo mismo, pero uno es más intuitivo que el otro. Los libros de Twisk, ese es muy fácil, didáctico para entender. El de Hardin y Hilbert y el de Diggle, Liang y Ziegler son ya más técnicos, pero son para GEE. El primer capítulo el de Diggle, Liang y Ziegler, eso se lo recomiendo como el mejor artículo para entender cómo analizar datos longitudinales. Es fantástico, está muy bien escrito y puede saltarse la parte técnica si no quiere. Y ahí terminamos. Gracias.